Invitar la invitación de la Universidad Antonio Nariño, a la cátedra Antonio Nariño. Hola. Y bienvenido a este auditorio. Entonces, se presentan a los estudiantes en todo el país, viendo a través de esa cámara, para que por favor pueda interactuar con nosotros. Profesor Albert, amigos, compañeros, próximos colegas, muchas gracias por la invitación. Y para mí es de mucho orgullo poder contar algo de la experiencia que tenemos los periodistas desde hace 3 años en La Habana cubriendo el proceso de paz. Mi especialización en el periodismo comenzó justamente con el orden público. Yo quería era periodista deportivo y las circunstancias del país me llevaron a hacer otro tipo de periodismo. Cuando quise incursionar en el periodismo deportivo, conocí a Carlos Antonio Vélez y conocí a Hernán Peláez, a César Augusto Londoño, y me di cuenta que ese camino, les estoy hablando de hace 25 años, estaba un poquito cerrado, o sea que era un poquito limitado. Y hoy, 25 años después, veo que Hernán Peláez sigue, César Augusto Londoño sigue y Carlos Antonio Vélez siguen vigentes. Creo que tomé la mejor decisión, me fui por otro periodismo y terminé en una situación que me parece muy curiosa, porque alguna vez tuve que ir a hacer un trabajo a RCN Radio, conocí las instalaciones y dije, yo tengo que trabajar algún día en este sitio. Es más, este va a ser mi primer sitio de trabajo. ¿Han oído ustedes un libro que se llama El Secreto, el poder de las palabras? Esa vaina es más efectivo que el efectivo. Eso es absolutamente cierto. El poder de las palabras. Y terminé trabajando en una emisora deportiva, pero en un proyecto piloto que era entregar información cada hora de los hechos de orden público nacionales que se registraban. Entonces yo tenía algo así como el boletín de noticias. Mientras hablaban de fútbol, hablaban de otros deportes, yo tenía la función de entregar boletines deportivos a través de una emisora que creo que ya se acabó, se llamaba Antena 2, algunos de pronto ustedes la escucharon, Antena 2 de RCN. Y haciendo este tipo de trabajo, vino una oleada terrorista muy grande al país. Los que tuvieron la oportunidad de ver la novela El Patrón, eso que ustedes vieron, esos bombazos y esos atentados terroristas, fueron ciertos. Mi primer choque con una situación de orden público ocurrió en la Cámara de Comercio, en donde ese día murieron unas 25 o 26 personas y nuestro carro quedaba como a unas 2 cuadras del sitio donde había sido el atentado efectuado por Pablo Escobar. Yo recuerdo que el jefe de misión que estaba en ese momento al aire me dijo, Carlos, ¿cuántos muertos confirman las autoridades? Y yo le hablaba de inicialmente 7. Me dice, ¿pero quién le confirma esa información? Le digo, yo se la confirmo porque yo los estoy viendo. Pero ¿quién confirma la información para el periodismo y para los periodistas? Es quién le está entregando esa información, el qué y el quién de la noticia. ¿Quién? Fundamental. Si usted no tiene quién, esa información muy seguramente no existe, o su nivel de credibilidad debe ser muy pero muy alto para poder obviar ese elemento, el quién. El qué es la noticia en sí. Y eso funciona para la radio, para la prensa, para la televisión, para la internet, para todos los medios de comunicación o todos los estilos de comunicación. En La Habana, cosas suenan por acá, cosas suenan por acá, y te están tanteando. A ver, ¿qué dices tú cuando estás al aire? O de este lado, o de este lado de la información, porque es que en La Habana negocian 2 partes.
cuando dice usted a este lado de la información, bueno, perfecto, traigo, me lo dice y hablamos, grabamos. No. Yo te estoy contando algunos detalles de lo que está sucediendo dentro, pero no me vayas a citar ni siquiera como fuente oficial. Vas a este otro lado de la mesa. ¿Podemos traer la cámara? No me vas a citar porque es que esto es un problema, tú sabes que esto es muy delicado. Sí, claro, es tan delicado que ni siquiera deberían hablar con los periodistas. Pero te informan y te mandan información permanentemente, de lado y lado, a través de sus jefes de prensa, a través de los propios negociadores. Claro que eso se adquiere un poquito ya con la, digamos que con el roce diario de estar permanentemente al lado de ellos. ¿Qué es un proceso de paz? Un proceso de paz, en el caso nuestro, en el caso de Colombia, es el proceso entre dos partes que se dieron cuenta que durante 50 años el Estado fue incapaz de derrotar a un grupo armado y durante 50 años ese grupo armado tampoco fue capaz, o mejor, fue incapaz de llegar al poder a través de las armas. Estamos hablando en consecuencia de una negociación de iguales. No estamos hablando de un sometimiento de este a la otra parte o de esta parte a esta. No, aquí estamos hablando de una negociación de partes iguales, que hay un sector del país que no lo quiere entender, porque veníamos de 8 o 10 años en donde, bueno, seamos más sinceros, 10 años, o tal vez 12, 14, 20 años, 25 años, 50 años diciéndole al país, ya casi se acaban las FARC. Ya están listos, ya nos queda este reducto y se acaban las FARC. Llevo 25 años cubriendo fuerzas militares, conociendo los generales de ese país. O sea, los conocí tenientes y ahora son generales. No, los tenemos a esto. Están arrinconados en el Cauca. No, los tenemos arrinconados en el Caquetá. Y ninguna de esas cosas fue cierta. Por eso les digo, no es un cuento de que Uribe, no, muchísimo más atrás. Desde esa época están diciéndole al país, ya casi se acaba el grupo guerrillero. Ahora tenemos la oportunidad no de acabar con un grupo guerrillero, sino de acabar con un conflicto de 50 años, en donde los muertos, adivinen quién los pone. Los hijos de la señora que hace el aseo en las casas de nosotros, los hijos del vigilante, del celador, los hijos del profesor, los hijos de la profesora, los hijos o los compañeros de los estudiantes, sus hermanos, el estrato 0, 1 y 2 de este país. Y se lo puedo dar con cifras, tanto de la guerrilla como del gobierno nacional. Los muertos los ponen los que están en armas, los que se van a librar la guerra. El 90% de esos muertos los pone el estrato 0 y el estrato 1 de este país. El estrato 2 no creo que alcance el 4%. El estrato 3 tal vez el 1%. Y el estrato 5 o 6, a no ser de que esté mal parqueado, el 0.0000.1%. ¿Les suenan esas cifras? ¿O ustedes han escuchado que el hijo de un ministro en este país esté lamentándose porque emboscaron una patrulla del ejército en donde estaba su hijo, que era un soldado? ¿Han escuchado alguna vez ustedes esa noticia? Sería una extracción, berraquísimo. Eso no va a pasar ni ha pasado. O que sea el hijo de un ganadero de este país, o que sea el hijo de un agricultor, de un palmicultor, no va a pasar. A no ser de que esté mal parqueado, que esté como de vivienda en el lugar equivocado. De lo contrario, eso no va a ocurrir. Este libro me lo regaló Pablo Catatumbo
hace como un año. Este es uno de los primeros libros que tienen las FARC publicados en La Habana. Tienen ya como 35 libros. Si hay alguien que se esté preparando para el posconflicto, son las FARC. Ellos están preparados para el posconflicto. Nosotros no. Porque este país, en medio de esa polarización, difícilmente nos pondremos de acuerdo si vale la pena o no acabar un conflicto de 50 años. Con el cuento de que todos tenemos finca y que desde hace 8 años nosotros habíamos podido volver a las fincas y salir a las carreteras y ya no nos secuestraban y ya no había extorsión y ya estaban que se acaban las FARC. Yo recuerdo que en su campaña de gobierno el presidente Álvaro Uribe Vélez dijo que en un año acabaría las FARC. Al año siguiente dijo no, en otro año. Dijo no, es que realmente necesitábamos 3 años. En el año 4 dijo necesitamos otro gobierno. Y fueron otros 4 años de conflicto armado. Para llegar a la continuación, él estaba seguro de que esa lucha para acabar a las FARC a través de matarnos iba a continuar y por eso pues decide entregarle su beneplácito, su bendición a Juan Manuel Santos, que dicho sea de paso, creo yo, eso no lo puedo asegurar, pero yo creo que los emisarios de Juan Manuel Santos estaban trabajando ya en el proceso de paz, más o menos, el proceso de paz de su gobierno lo estaban trabajando por ahí hace 2 años atrás. ¿Cómo sentarnos, hablar, acabar el conflicto armado? ¿Sabemos cómo empezar? Muchachos, ¿sabemos cómo arrancaron las FARC? No, ¿cierto? Y cuando uno no sabe cómo arrancó un conflicto, ¿cómo lo resuelve? Es muy difícil, ¿cierto? Pues este libro que me regaló Catatumbo dice, entre otras cosas, que 12 años antes de que sucedieran los hechos de Marquetalia ocurre en el año de 1964. 12 años antes, el señor Manuel Marulanda Vélez, ¿ustedes han escuchado hablar de él? Sí. Bueno, Tiro Fijo. Tiro Fijo, liberal por convicción, se reunió con unos amigos. ¿Cuándo? El 9 de abril de 1948, cuando muere Jorge Eliezer Gaitán. Y empiezan a matarse liberales y conservadores. Dice él que en un pueblo que se llama Ceiba, ¿cómo se llama? Espérese, aquí lo tengo. Él vivía con un tío y 3 días después de que mataron a Gaitán, los liberales se habían tomado el poder, se habían tomado la policía, habían tomado todo. 3 días después de que pasó eso, llegó el ejército, llegó la policía de conservadores. De los 250 personas que estuvieron en esa revuelta, en ese pueblo del Valle, capturaron a 50 que pagaron condenas entre 3 y 6 años de prisión. Entonces él dice, nos tocó salir corriendo para el Dobio, o sea, estamos hablando del Valle del Cauca. Allá mataron un liberal, ese día que mataron un liberal hubo 10 muertos y 25 heridos, y fue el primer combate que él vio a machete y a piedra. Los liberales de ese momento se fueron para otro corregimiento, La Primavera. Estamos hablando de una guerra que ya venía entre liberales y conservadores, pero de un conflicto muy chiquito, en un municipio, en el Dobio, pero hablando de sus corregimientos. Y luego ellos se van para un lugar que se llama Betania, que no es justamente el departamento del Huila, y ahí se reúnen 1000 liberales. Luego se agruparon en el Bolívar, que es otro pueblo del Valle, y en la Tulia. Allí aparece, dice él, un grupo que se llaman Los Pájaros, que es lo más parecido a los paramilitares de hoy en día. Los paramilitares se acabaron, las Macrin. Ese fue el cuentazo que nos metieron, ¿se acuerdan? Hay un grupo paramilitar, se desmovilizan los paramilitares, entonces, como se desmovilizan los paramilitares, ya se acaban los paramilitares. Ahora, todo el que esté en armas en las condiciones en que hacía lo de los paramilitares se van a llamar bandas criminales o BACRIN. Que, bueno, es que esa palabra, ¿estamos para cuántas personas, profe?
2.000 personas, bueno, entonces, bueno, digámoslo, ¿qué pajazo mental ese? No, eso es una carreta. ¿Cómo así que se acabaron los paramilitares? Los paramilitares no se han acabado, cambiaron de nombre, les cambiaron el nombre, ni siquiera el vestido. Y los que se desmovilizaron, unos sí paramilitares, otros narcotraficantes que compraron frentes para poderse sentar en una cosa que le llamó el presidente Uribe ralito, en donde se hizo la desmovilización de ellos. Ellos, contrariamente a lo que va a pasar con las FARC, ellos entregaron las armas. ¿Ustedes se recuerdan al comisionado de paz recibiendo todos esos fusiles? Bueno, unos de madera y otros de verdad. Eso se llama entrega de armas. Lo que las FARC propone y lo que va a hacer es una cosa que se llama dejación de armas. No es lo mismo entregar el arma que dejarla. Cuando usted entrega el arma, renuncia a su revolución, se rinde. Por eso es que esto tiene un simbolismo muy interesante. Para las FARC, entregar el arma es rendirse, y ellos no están en un proceso de rendición ni de sometimiento. Ellos dicen, dejamos las armas aquí, a este tercero, empezamos la aplicación de los puntos del acuerdo de paz, y una vez resolvamos ese problema, una vez en los años se haya implementado ese acuerdo de paz de 6 puntos que todo el mundo conoce, dejaremos permanentemente las armas. Si el gobierno nos incumple, armas, regréselas. Nos volvemos nuevamente para el monte a continuar nuestra lucha. Eso es lo que plantean las FARC. Hay un sector del gobierno, del Estado, del gobierno, qué equivocación. El Estado somos todos, y hay una parte del Estado que dice, no, es que si ellos ya estaban aniquilados, ¿por qué no entregan el arma? Y por eso es que se tienen que ir para la cárcel. Tienen que pagar. ¿En qué negociación del mundo una de las partes se va para la cárcel? En ninguna. En ninguna negociación del mundo. ¿O quién está dispuesto a sentarse a negociar algo para entregarlo todo, para quedarse sin nada? De pronto en algunos divorcios, ¿cierto? Uno está mamado y dice, no, le entrego todo, quédese con esa vaina y no me joda más. ¿Sí? En algunos divorcios, pero este no es un divorcio, este es una negociación de paz. Cuando tenemos entendido cómo arrancó ese conflicto el 9 de abril y que se fueron para el Dobio y que vinieron las guerrillas liberales y que estuvieron hablando con el general Rojas Pinilla, el abuelito de Samuel, y no pudieron llegar a un acuerdo para que estas personas, estos campesinos, estos liberales, se desmovilizaran, entregaran las armas y se acabara el conflicto. Ahí se pudo haber acabado el conflicto, pero no fue así. Vino la toma de Marquetalia en 1964. El Estado le dice a las FARC, o a esos liberales que estaban en armas, ya los liberales estaban divididos, ¿no? Habían unos liberales que estaban en armas y otros que decían, no, a nosotros nos gusta el comunismo. Y tiro fijo ahí en una carta es muy interesante porque dice, es que hay unos de los guerrilleros que decimos que hay que repartir lo que se consiga entre todos, y hay otros que dicen, no, que cada cual coja lo suyo. Parece que es lo más parecido a la ideología del Partido Liberal actual, ¿no? Cada cual coja lo suyo, y en este otro pedazo dice, no, repartamos lo que hay. Ahí nace en el año 64, cuando el gobierno del presidente León Valencia quiere acabar las FARC, el bombardeo de Marquetalia. Ahí en ese sitio habían unos 6.000 campesinos, pero de esos 6.000 campesinos habían 1.000 que eran guerrilleros. Ahí se presentó la primera traición que consideran las FARC a lo que había podido ser un proceso para acabarse de una vez el conflicto armado. Luego hay un intento en Tlaxcala, van a México, en el gobierno del presidente Betancur, lamentablemente no se ponen de acuerdo, y Márquez le dice a Horacio Serpa Uribe, que creo que ustedes también lo conocen, le dice, comisionado, nos vemos dentro de 20.000 muertos,
Y no se vieron 30.000, se vieron después de 50.000 muertos. 50.000 muertos. ¿Vale la pena un conflicto de 50.000 muertos? Difícilmente uno lo podría catalogar como que valiera la pena. Bueno, las FARC en ese proceso, ellos tratan de buscar la paz como 3 o 4 veces. En el año 87 el EPL, las FARC y el ELN construyen una cosa que se llama la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Entonces ahí vemos a Gavino, se sienta con Tiro Fijo, se sienta con Iván Márquez y tratan de formar ese grupo que se llama la Coordinadora Guerrillera. El 9 de diciembre de 1990 el presidente era nuestro queridísimo César Gaviria Trujillo. Estaban las FARC situadas en un sitio que se llama Casa Verde, esto es en el departamento del Meta. Y al igual que sucedió en Marquetalia, como no hubo un acuerdo, el gobierno ordena el bombardeo de Casa Verde. Las FARC salen despavoridas de ese sitio y se acaba ese proceso, o esa posibilidad de proceso de paz. En 1998, un amigo nuestro que fue alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, decide crear la zona de distensión, 40.000 kilómetros cuadrados para que allí se sienten las FARC, para que allí comience un proceso de paz, que empezó mal, porque empezó con una cosa que se llamó la silla vacía. ¿Han oído ustedes hablar de eso? Ustedes ya estaban ahí como creciendo, queriendo seguramente inquietamente estudiar el periodismo. Pues muchas personas pensaron que ese proceso empezó mal, entre esos yo, y tuve la oportunidad de estar 4 años en el Caguán, no permanentemente. Mi jefe, que en ese momento era Yamid Ahmad, decidió que debíamos ir de acuerdo a los temas que fueran evacuándose en la agenda. Una agenda del Caguán que es muy similar a la agenda que hoy está discutiendo el gobierno con las FARC en La Habana. Tiene muchos elementos parecidos. En esos 40.000 kilómetros las FARC siempre estuvieron armadas, siempre tuvieron fusil, siempre tuvieron un camuflado y andaban en los 5 municipios. Por eso yo creo que hay una diferencia enorme entre el Caguán y La Habana. 1, 40.000 kilómetros y 5 municipios. 2, Habana Club, Mojito, Coiba, Catamarán, negociación y de civil. Primer requisito, quienes se sientan en una mesa de negociación van de civil, no van armados ni en camuflado. En el año 2002 termina el proceso de paz, lamentablemente, del presidente Pastrana, cuando secuestran un avión de Aires. Ahí viajaba un senador que se llamaba Jorge Hechel, es el único que queda secuestrado en ese avión, y pues por eso se acaba el proceso de paz. Termina la zona de distensión y estamos hablando del año 2002, cuando sube Álvaro Uribe al poder. Y tenemos que esperar. Carlos, es que en la primera nos están diciendo que por favor. ¿Más acá? Bueno, y termina ese proceso de paz de Pastrana, arranca el intento de paz de Álvaro Uribe Vélez. 14 veces en el primer año, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que había dicho al país en campaña que iba a aniquilar a las FARC en un año, intentó hacer acercamientos para dialogar de paz con las FARC, pero siempre bajo la premisa del sometimiento. Ustedes se entregan, ustedes dejan las armas y hablamos de paz. Pero las FARC, y miércoles, aquí lo que hay que hacer, y nos funcionó en el gobierno de Uribe, de Pastrana, fue secuestrar gente, y secuestraron a prestigiosos políticos de nuestro país, entre ellos doña Ingrid Betancourt, que caminó 5 años por las selvas de Colombia. Las FARC propuso que entregaban ese grupo de políticos a cambio de guerrilleros que estaban presos. Entre los presos
doña Sonia y don Simón Trinidad, que después de que el presidente Uribe agota todos los mecanismos para poder hablar con las FARC, pues terminan extraditados en los Estados Unidos. Viene una persona que se llama Sergio Jaramillo. ¿Saben quién es Sergio Jaramillo? El alto comisionado de paz. Pero no es un personaje cualquiera, es un tipo que tiene una formación intelectual absolutamente gigante, grande. Yo creo que el 90% de la estructura del proceso de paz es de Sergio Jaramillo. El 10% la voluntad que le pusieron Enrique Santos, Juan Manuel Santos y 2 o 3 personas que continúan en el anonimato y que convencieron a las FARC de que valía la pena sentarse un proceso de paz. Pero en medio de unas dificultades tremendas, porque Santos sube al poder y adivinen que en septiembre, en un bombardeo, se muere el Mono Jojoy. Y el Mono Jojoy no era cualquier pendejo en las FARC, era el cuarto y el hombre y el ala militar más importante que tenía el grupo guerrillero. Y más adelante, cuando Santos ya casi está sentado con las FARC, se muere Alfonso Cano en una operación militar, en donde dicen, tenemos a Cano, hacemos la operación, y Santos dice, hagan la operación, y se muere Cano. Una negociación muy berraca, porque perdieron a 2 de sus grandes hombres en menos de 6 meses. Por eso digo que cuando las FARC a veces actúan y hablan con agresividad en La Habana o en cualquier lugar, si a usted le matan 2 hermanos, usted se sienta tranquilamente con su interlocutor a hablar, es bien difícil. Y no eran 2 hermanos, eran los mayores, el Mono y Cano, casi ambos hijos de Marulanda. Y sin embargo, entramos en un proceso de paz. En un proceso de paz que esto se llama grabadora, la utilizamos los periodistas durante muchos años y grabábamos en estos aparaticos que se llamaban casetes. ¿Los conocen? Bueno, casetes. Entonces uno iba a la grabadora y la ponía en la rueda de prensa y grababa. Hacía las entrevistas y las pasaba por radio. En las fuerzas militares estas casetes se utilizaban para grabar lo que las otras personas hablaban, o sea, las chuzadas. Un general amigo que hoy está en la mesa de negociación, y no voy a decir el nombre, me dijo, ¿cómo le parece que Álvaro Leiva Durán es la persona, es el insigne conservador, es el tipo que está vendiéndole el país a las FARC? Yo, ¿cómo? ¿El doctor Álvaro Leiva Durán, que bien podría ser presidente de la República? Me dijo, sí señor, y esta es la prueba, y me entregó este cassette. Yo escuché el cassette y aquí lo voy a poner, vamos a ver si ojalá ustedes lo puedan escuchar, que imagínense, esta era una comunicación de radio. Cuando hablo de radio era como de hablar de un walkie-talkie a otro walkie-talkie, pero ese radio era lo más parecido al deco que uno tiene en la casa de Claro o de DirecTV, ¿no? Entonces uno, el cambio, aquí la de los taxistas, el radio de los taxistas, pero ese radio de los antenas que podían medir 20-25 metros y estaban chequeando todo el tiempo distintas frecuencias, la inteligencia militar. Esa era la inteligencia militar, sentarse a oír qué era lo que por radio se podía escuchar. Y en la casa de Álvaro Leiva había un radio ni el berraco, de una potencia que ustedes no se imaginan. Sí, ya lo puse. Y esa conversación que tiene Álvaro Leiva Durán, ¿saben con quién? Con Raúl Reyes, número 2 de las FARC. Estoy hablando del gobierno de Ernesto Samper Pizana. Él fue presidente. Hay algo importante. Ese es Reyes. Tiene que ayudar a los otros, pero si nos desmotivamos a... No,
es que, a ver, Esa es Leiva. es que, a ver, aquí se ha amarrado una gente que está realmente, mejor dicho, la cosa hizo crisis aquí a nivel nuestro, de lo que uno ve aquí todos los días en las ciudades y demás, hizo crisis. Sienta cama. Y pues se veía que esto la arepa, pero no solamente a los que no, al país entero. Adelante, le dimos la vuelta a la arepa, ¿cierto? Hay un sector que quiere que esto se le dé la vuelta a la arepa. El sector que quiere que se le dé la vuelta a la arepa era el que quería que Ernesto Samper Pizano saliera del poder. ¿Por qué? Porque su campaña había sido permeada por los dineros del narcotráfico, por el elefante, ¿recuerdan ustedes ese que él nunca vio? Que entraban los dineros de la campaña pero él no los vio. Pero había, cuando dice, aquí hay una gente que está jalando la vaina. Esa gente era el presidente Juan Manuel, hoy presidente de los colombianos. Entonces, en esa grabación, Y llegaron, coincidió con Andy, coincidieron 7 u 8, dijeron, ojo al pollo aquí, ¿qué pasó? Entonces, es un problema de lectura, de idiomas, ¿entendido? Adelante. No sé, eso me preocupa porque entonces piensa uno que como que no hay una decisión de trabajarle a eso, sino que también es un poco coyuntural y nosotros no lo vemos coyuntural, sino una cosa de largo alcance. bueno, ahí entra, ya escuchan ustedes bueno, más adelante le dice, bueno, hermano, en estos días le vuelvo a salir por el 5, que es un canal, y le voy a presentar al amigo que quiere hablar con usted. Montar con la operación donde estaba porque a mí no me gusta llevar gente a ciertos sitios. Adelante. Pero es claro. Queda a las 7, ¿te parece? Ah, oiga, esta es la parte chévere. Dirigido a ese señor, pero no se ha dirigido a él en absoluto. Y además insiste pues en lo que viene dentro de poco, y sobre eso no hay ninguna modificación, se mantiene lo mismo, y en todo cambio. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, hacemos de cuenta que era a las 7, ¿te parece? Entonces salimos y nos saludamos, etcétera, y después convenimos para mañana si quieres, adelante. Bueno, ahí están cuadrando la siguiente conversación que van a tener. Quiero llegar rapidito donde está. A la posibilidad comunicados en el... Aquí está el hombre. A la posibilidad... ¿Cuál es la posición? El acuerdo que nos lleva... ¿Por qué no? Aquí ya está. ¿Me repite, por favor? ¿Por qué no ensayamos Francia si no regresamos? Adelante. Bueno, aquí tengo que explicarles qué es lo que sucede. Cuando ellos sentían que los estaban chuzando, como cuando ahora lo chuzan a uno y se cae la llamada, allá también pasaba lo mismo. Cada vez que lo estaban chuzando, pues la comunicación se hacía más difícil porque se abrían las bandas. Entonces decía, venga, cambiémonos a la frecuencia en la que estábamos hablando hace 2 días. Listo, R, en 5, tal, se cambiaban a la siguiente frecuencia. Y ahí empieza el diálogo de, ya cambió la frecuencia. Tomar un gobierno o en aparecer como conspirador, y por eso me parece muy importante por los actores que ya hemos involucrado, que saber a ciencia cierta cuál es la posición de ustedes. Ese es guerrillero, le está diciendo a la persona que está al otro lado del teléfono, del radioteléfono, que le acaba de presentar Álvaro Leiva, cuál es la posición de ustedes, qué es lo que ustedes quieren. En primera instancia, el documento de hoy, y con toda la objetividad, La voz. en cierta forma causó
algo de sorpresa porque no estaba dentro de los procedimientos previstos. Y segundo, deja abierta la puerta a la posibilidad de algo que a mí me habían dicho que no era posible, como es la negociación con el actual gobierno. Adelante. Esa voz es inconfundible, ¿sí o no? El que no sepa quién está hablando así, está jodido en este país. Se llama Juan Manuel Santos. Es él. Cuadran una reunión con Reyes y le dicen, está todo listo para que arranquemos un nuevo gobierno que tiene que ser con la participación de ustedes. Tenemos el apoyo de los Estados Unidos, que era Miles Frechet en ese momento, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en Colombia, corrijo, y un grupo de personas y de militares incluso que apoyaban la salida de Ernesto Samper Pizano del poder. Ahí también se pudo haber resuelto, comenzado a resolver el conflicto de 50 años, pero no pasó. Lamentablemente para el país en ese momento no pasó. ¿Por qué traje esta grabación? Porque justamente ayer o antier me encontraba con una persona que me decía, oiga, ¿será que Santos lo que quiere es el bendito Nobel de Paz y ya, hermano, deberían dárselo y que no joda más? Y digo, no, yo tengo una prueba de que hace más de 20 años este señor está detrás de lo mismo, de resolver el conflicto que tiene 50 años. Que si él quiere pasar a la historia del país, seguramente, pero ¿quiénes de los que estamos aquí no quieren trascender? Es la pregunta que yo me hago. Ustedes se preparan en una universidad, quieren llegar a un medio de comunicación, quieren ser grandes periodistas, comunicadores, médicos, psicólogos, bacteriólogos, profesores. ¿Para qué? ¿Para cumplir un ciclo de vida o para trascender en la vida? Uno está en la vida para trascender en la vida. Uno se prepara, estudia para trascender. O si no, de lo contrario, forma parte del bulto, que nace, se reproduce y muere. No piensa, no crea, no se forma un nuevo futuro y no crea un mejor futuro. ¿Quiénes de los que están aquí no quieren salir adelante o sueñan con tener una casa, una esposa, unos hijos, una magnífica profesión? Todos los que estamos acá tenemos ese afán y esas ganas de trascender en la vida. Eso me lo enseñó a mí mi papá, que aún vive, y mi mamá, que fue maestra. Bueno, digo yo que era domadora porque ella le enseñaba a los niños de las escuelas a leer y a escribir, y cuando uno es niño es muy jodido. Entonces mi mamá me decía, usted tiene que estudiar para ser mejor que yo. Usted tiene que prepararse para que tenga la educación que nosotros no tuvimos. Me hablaba de ella y de su esposo, de nuestros abuelos. Y ustedes están aquí seguramente con una pensión, una matrícula que pagan sus padres para que sean más que ellos, para que trasciendan en la vida. Entonces yo no culpo a ese señor de querer la paz. Él quiere trascender así en la historia de este país. Tiene todo el derecho, como lo tienen los guerrilleros, de trascender en la historia del país, dejar las armas y llegar al poder de una manera distinta al de las armas. Eso es lo que tenemos que entender los colombianos. Y eso es lo que se debería comunicar en los medios cuando se habla de los procesos de paz. No enredarlos. El periodista no está para enredar, ni para llevar, ni para traer, ni para chismear. Ustedes conocen un comercial, no es viejo, es reciente, que habla de, venga, lleve esto en su maleta, es una droguita que usted va a llegar, pero tranquilo, todo está arreglado para que usted llegue allá, no va a pasar nada, es muy fácil.
Y al final del comercial decía, si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen ellos? No lo hacen porque es absolutamente difícil, porque no se puede hacer, porque es un delito, porque si los cogen se van para la cárcel. ¿A qué voy? Cuando les decía que de esta parte le cuentan a usted cosas para que diga, y de aquí le cuentan cosas para que digan, uno debe decir así, si es tan fácil decir lo que usted quiere que yo diga, venga, lo dice, y le pongo el micrófono. No me interesa, porque lo que me interesa o es darme el proceso de paz, o frenar la negociación, o que mi punto de vista quede claro en la mesa de negociación. Este proceso, lamentablemente para el gobierno, en mi concepto, ha tenido un pésimo manejo de comunicación, un pésimo manejo de la comunicación. El gobierno decidió desde hace 3 años que en la medida en que no hablara del proceso de paz, su posición se iba a ver protegida. ¿Por qué? Porque hay un sector bien berraco de este país que no quiere la paz, no quiere ese proceso. No, bueno, no sé si la paz, no quiere el proceso, no le gusta. No, ¿por qué? Porque no. Pero usted ya leyó el punto 1 de la reforma. No. Pero ¿por qué no lo lee? No, es que no me gusta. Le vamos a entregar la tierra a los guerrilleros. ¿Y a usted quién le dijo que le íbamos a entregar la tierra a los guerrilleros? Venga, lo leemos. No. Ese es un sector de este país, aunque ustedes no lo crean. Es el noísmo. No porque no. Ese mismo sector que está convencido de que todos tenemos finca y que podemos, que hubo una época en que podíamos salir y nadie nos secuestraba, y bueno, eso. Y existe otra parte del país que se resiste a los 50 años de conflicto. No está convencida de Santos, ni de lo que él quiere, pero está convencida de que no vale la pena seguirnos matando. Hace pocos días, en una conferencia que dio Diana Uribe, en la Feria del Libro, hablaba de los procesos de paz del mundo, y hablaba de la guerra del Vietnam, y del Dr. Spock, y hablaba de Tony Blair, y hablaba de personas que creían en procesos de paz, y hablaba de personas que decían, nosotros tenemos otra generación para la guerra. Este país ¿tiene otra generación para la guerra? Es la pregunta que uno se hace. Y si hay otra generación para la guerra, ¿quién va a poner los muertos? ¿Recuerdan lo que hablamos al comienzo? El estrato 0, 1 y 2. ¿Quiénes se quedan con las tierras? Ustedes ya saben quién las tiene. ¿Por qué no las quieren entregar? Bueno, eso es parte del negocio de la conversación de paz. Cuando les hablaba que había una pésima estrategia de comunicación del gobierno, es porque desde que el día que arrancó el proceso de paz, las FARC salían todos los días y entregaban un comunicado. Comunicado a la opinión pública número 1. 10 propuestas mínimas para la reforma territorial del país. Y echaban sus 10 puntos. E inmediatamente los periodistas llegaron, las FARC dicen que no sé qué, y las FARC dicen, se convertía como que si eso ya era lo que se había acordado en la mesa. Y la gente prendía el radio y decía, a partir de hoy funcionarán los terrepaz, famosos sitios en donde se congregarán las grandes cantidades de guerrilleros. Se habla que cada terrepaz pueden haber entre 3.000 y 4.000 guerrilleros. Y usted escuchó esa partecita del noticiero, usted se llena de terror. ¿Cómo así? ¿Y qué pasó? No, lo que pasa es que la noticia que llega de La Habana tiene un tiempo específico, 50 segundos. 50 segundos en televisión. 1 minuto en radio, media página en un periódico. Eso es lo que le importa a los medios de comunicación, lamentablemente, la paz de este país. Es más importante, porque yo lo he visto, es más importante en algunas emisiones que el periodista diga, ¿y cómo les parece que en esta calle donde pasan 35 personas de 6 a 7 de la mañana y hay niños, aquí hay un hueco que tiene como 1 metro y mete el palo, y saca el palo, y bueno señora, ¿y usted cuando pasa por acá le da miedo el hueco? Sí señor, sí me da miedo el hueco porque es que por entonces uno se troncha un
y no, y eso deberían poner, ¿qué se hizo la plata? Bueno, y aquí tenemos a otro señor y entrevistan al otro. Y estaremos muy pendientes, el seguimiento del hueco, a ver qué pasa con este hueco, y mañana volvemos aquí. Listo, se acabó. 4 minutos al aire, el man con el hueco. 4 minutos. Eso es un siglo. Y ahora vamos a La Habana, Carlos Barragán con la información. Mucha atención, que en este momento se están definiendo las situaciones que tienen que ver con las víctimas. Justicia, verdad y reparación, piden las FARC. Hay acuerdo con el gobierno en materia de justicia. La reparación, dicen ellos, al momento no se ha definido porque hay que ver quiénes van a poner el dinero. Es toda la información desde La Habana. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. 50 segundos. ¿Ven lo que nos importa la paz? La señora, la mamá, la tía, la abuelita le dice: oiga, Jairo o Luisa, ¿cómo te fue en la universidad ayer? Hija, ¿vio el hueco ese tan berraco que hay en el barrio? La tía le dice: mija, ¿cómo le parece que no han definido lo de la reparación en el proceso de paz? No, la tía no habla de eso, ni la prima ni la abuela. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, lamentablemente, no hemos puesto todo lo que se debería poner. Claro, yo sé que se ha puesto, porque tener en La Habana un periodista, un camarógrafo y transmitir vale plata. Una Coca-Cola en La Habana cuesta 4.000 y 5.000 pesos, una Coca-Cola o una gaseosa. Si eso cuesta una gaseosa, ¿cuánto vale tenerlo en un hotel 15 días? Desayunando, almorzando y comiendo. Más el tiempo que dura la transmisión. Más lo que vale la cámara. Eso es un jurgo de plata. Claro, y en ese, los medios de comunicación dicen: sí, lo hemos hecho. 3 años llevamos allá. 3 años en donde hemos estado varios periodistas tratando de cubrir el conflicto armado. No pienso yo de la manera en que se debería cubrir. Debería tener un poco más de espacio. Pero eso, les cuento aquí entre dos, no da rating. Cada vez que usted habla de paz en Colombia, se cambia el canal, usted se va para otro lado. Otra vez esa vaina, nada que para, ¿no? Oiga, ¿y esa vaina sí irá ahí para alguna parte? Se encuentra uno con los amigos. Pues claro, hermano, llevamos 3 años. Es que estamos hablando de 50 años de conflicto. ¿Quién dijo? ¿Cuánto duran uno viviendo con la esposa? Una pareja. ¿3 años? 2 años dura el amor, dicen. O 3. Después del 3er año, dicen algunos entendidos, se acaba el amor y uno se acostumbra y termina viviendo como un hermanito. Pero si para separarse hay que traer abogados, hay que traer al papá, a la mamá, a la abuelita, y ese proceso puede durar entre 4, 5, 6 meses, 1 año, ¿qué serán 50 años de conflicto y de muertos? En donde hay tierras, muertos y demás. ¿Que cómo se cubre el proceso de paz en La Habana? Así como se los acabo de decir. Y ese es el error que para mí ha cometido el gobierno. Ellos no comunican absolutamente nada, a menos de que las FARC haya hecho un pronunciamiento tan fuerte que los ponga contra la pared. De resto, a usted de la calle no le habla una palabra. He tenido 6 o 7 encuentros afortunados con la guerrilla de sentarnos a hablar, cuéntenme. Como el periodista dice: edúquenme, cuéntenme su versión, porque yo la otra la llevo oyendo 50 años. Ese es el error que ha cometido el gobierno. El error que ha cometido las FARC, para mí, en el país, es que a ellos tampoco les interesa que el país conozca realmente qué es lo que quieren, por qué luchan.
Hace muy poquito tuve un encuentro fuerte con Pablo Catatumbo porque le dije, a usted lo que les importa es jugarse su imagen a nivel internacional. ¿Cómo así? ¿Por qué me dices eso? Le dije, porque yo les he dicho que quiero ir allá al campamento a ver cómo es su pedagogía de paz. Quiero mostrarle a los colombianos cómo es que ustedes están diciendo al guerrillero, venga mijo, coja el cuaderno, coja el esfero que le voy a explicar los 5 puntos de la agenda de negociación. A ese que tiene el fusil. Yo quiero saber cómo se está haciendo eso. Y más que yo quiero contárselo al país. Porque los que están allá, ese país necesita saber que realmente ese guerrillero que todavía está en armas, sí tiene la decisión de entregarse. Esa es la paz. La niña que han visto por ahí es mi hija. Tiene 10 años. Por ella estoy convencido de que la paz es posible. ¿En serio? Yo voy a cumplir 50 y nunca he visto un día a mi país en paz. Yo no quiero eso para la generación de mi hija. Y si me toca vivirlo, me toca sacarla de este país. Yo no quiero que ella más me siga preguntando por qué los matan, por qué los asesinan, por qué los emboscan. Yo no quiero eso para mi hija. Y yo no quiero eso para las siguientes generaciones de colombianos. Por eso tengo que informar con responsabilidad. Bueno, me fui un poquito del cuento del Rey Pablo. Yo le dije, a ustedes no les interesa sino jugar su imagen a nivel internacional. Todas esas posibilidades que yo les he dicho fueron ustedes y la hicieron con unos señores de la AFP, Agencia Francesa de Prensa. Y me dice Catatumbo, sí, pero es que la Agencia Francesa de Prensa nos ofreció que ese reportaje que ellos iban a sacar iba a ser visto en 174 países. Le dije, claro, como en Colombia la señora que va para lo que no va a hacer mercado dice, ¿qué hubo, mija? ¿Cómo le pareció el reportaje de AFP? No. En Colombia vio lo que sacó Caracol, vio lo que sacó RCN, y eso lo ven 40 millones de colombianos, hermano. ¿A ustedes les importa los 138 países o políticos de esos 138 países que ven eso? ¿Y los 40 millones de colombianos qué? Ahí es cuando uno tiene que cuestionar a ese grupo guerrillero o la forma en que está comunicando. Creo que en cuenta y es posible que hagamos un trabajo en ese sentido muy próximamente. Pero creo que ese es el deber del periodista. Hablar aquí, hablar allá, buscar, revelar, y quien crea tener una verdad, ponerle el micrófono. No ser uno la caja de resonancia de esas personas. Porque si es tan fácil, ¿por qué no lo dice usted? Ese es el periodismo con responsabilidad. Que quien diga algo tenga la responsabilidad de decir, lo digo yo y es así. Y tenga la posibilidad de controvertir. Yo creo que esa es la responsabilidad que hoy tenemos de cara a este final del conflicto. ¿Que cuánto falta para terminar la agenda de negociación? Siendo optimista, para mí, septiembre, finales comienzos de octubre. Sobre el papel, no, pero si falta un puntico, ¿cómo se van a demorar 6? No, es que falta un punto que tiene 7 subpuntos, nada menos y nada más que el cese al fuego bilateral, nada más jodido que eso, ¿no? Aunque las FARC hace más de un año que conservan una ley que se llama cese unilateral de fuegos. Para los que no creen en este proceso de paz, les voy a dar una cifra. No me la inventé yo, me la dio Jorge Mario Isman, que fue viceministro de Defensa. Hace 8 años, en el Hospital Militar de Bogotá, estaban curando 1.600 soldados mutilados o afectados por minas o por combates contra las FARC. 1.600. Perdón que sea enfático. 1.600. ¿Saben cuántos hay hoy por combates con las FARC? 2 soldados. 2.
1.600, 2 soldados. Pareciera lógico, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es mejor? De esas características es el proceso de paz, y de esas características deben ser equilibradas las informaciones. No, es que la guerrilla sigue haciendo esto. Bueno, ¿dónde están los guerrilleros? Camine, vamos a ver. Eso es lo que tenemos que hacer, y esa es la obligación y la responsabilidad de los periodistas. Pero ya para terminar, y para poderlos escuchar a ustedes también, porque me interesa muchísimo esa parte, les quiero comentar la última que me sucedió, para que ustedes sepan la manera como medimos los periodistas información. Mucha atención. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo. Bueno, el gobierno nacional nos disculpa. ¿Quieres ir al baño? ¿No? Está bien. Cuando tengan hijos, eso va a pasar. Entonces, ya advertí a usted que quiere ir al baño. ¿No? Bueno, el gobierno nacional anuncia que va a dar el indulto a 30 guerrilleros. Rodrigo Granda está detrás de mí, y pues obviamente va a entrar las FARC ese día a la mesa de negociación. ¿Y cuál creen ustedes que debe ser la pregunta para las FARC? ¿Cómo ven ustedes la decisión que ha tomado el gobierno de darle el indulto a 30 guerrilleros? Y el tipo me dice, ahí en su rueda de prensa, me parece una decisión oportuna, le colabora y le aporta al proceso de paz, y nos parece que está bien. Pero nosotros creemos que en Las Rejas hay más de 80 guerrilleros que están en fase terminal y que deberían recuperar la libertad en esa fase del proceso. Así la presenté yo. Carlos Barragán se sentó, mucha atención, que para las FARC lo que ha hecho el gobierno nacional con el indulto de los 30 guerrilleros es un buen gesto que nos puede llevar a facilitar las conversaciones que hay en la mesa de negociación. Mi competencia. Mucha atención, que las FARC exigen que no sean 30 sino 80 los guerrilleros que sean liberados. ¿Ven la diferencia? Aquí veo lo que para las FARC significa el indulto de 30, y aquí veo la exigencia de las FARC. Yo volteé a ver a mi compañero y le dije, ¿será que estuvimos en una rueda de prensa equivocada? No. Viejo, ¿usted cómo habló con...? Sí, claro, pero mi jefe dice que no, que ¿cómo le parece que estos hijueputas quieren 80? Yo, ¿cómo? No, venga, es que están aquí hablando de liberar 30. No, lo berraco es que están exigiendo 80. Yo no sé, o sea, si no hay uniformidad en la manera como podemos percibir un gesto de paz, ¿se imaginan cómo será resolver 5 puntos de la agenda? Muy difícil. Me duele la cabeza. Siéntate, ya ahorita hablamos. Bueno, eso es básicamente lo que quería contarles de la manera como se cubre el proceso de paz. De lo que les imploro ahora es que traten, no de leerse ese libro porque es difícil conseguirlo acá, pero además no es tan... porque los compañeros de las FARC son bien mamertos. Entonces aquí traen como unas 50 cartas que le envió Tiro Fijo a Jacobo Arenas, y como otras 40 que le escribió Tiro Fijo a otros guerrilleros. Pero hay unos apartes que vale la pena y que son interesantes tener en cuenta en el libro. Miren, por Wikipedia, FARC, y ahí conocen ustedes cómo nació las FARC, cómo nació el conflicto armado, qué se ha hecho para tratar de resolver el conflicto armado y si vale la pena dejarnos de matar. Como lo dijo Diana Uribe hace 2-3 días en la Feria del Libro, yo no creo que Colombia tenga una generación más para perder en la guerra.
Yo no creo en eso. Muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas. Tómate agüita y ya. Interesado por sus aportes y vamos a dar en los próximos 30 minutos un espacio para preguntas, no solo desde el auditorio donde estamos terminando esta señal, sino para el resto de las sedes que nos están siguiendo en este justo momento. Entonces, vamos a invitar a los estudiantes que por favor, Alejandro, por favor, si quiere, bajemos acá para que podamos interactuar con las regiones y lo puedan también escuchar con la pregunta. ¿Sí? ¿Le parece? Pero es que, Alejandro, no escuchan de las regiones. Bueno, entonces... Hágale. Flaca, ¿qué tienes dolor de cabeza? ¿Y por qué? Tómate un vasito con agua, mi amor, que aquí tengo. Buenos días. Me llama mucho la curiosidad que yo sigo sin entender por qué el rechazo infinito de las fuerzas militares al proceso de paz. Aún no comprendo eso. ¿Y por qué la gente habla de que las fuerzas militares han perdido toda la moral? Que eso no pasaba en el gobernador. Ya, hola. Sí. Hola, ¿hay por aquí? ¿Y allá me están escuchando? Bueno, tú haces una pregunta. Yo he cubierto las fuerzas militares 20 años, o sea que más o menos conozco cómo piensan y qué es lo que realmente les interesa. Pero esta es una posición personal. Yo creo que el desmoralizar a un soldado, si es simbólico, es decirle que no puede combatir, es decirle que tiene que respetar la vida del otro, que se acabó la guerra, que a él le pagan por continuar, no por continuar, le pagan, a ese soldado profesional le pagan un dinero porque el país está en guerra. Y el gran temor de ese soldado profesional es que si firmamos la paz ya no van a necesitar de él. Su interés es económico, como el de cualquiera de nosotros. Si mañana dicen se acabó el canal Caracol, pues tengo una grave preocupación. Bueno, tengo una grave preocupación porque tengo una hija que está estudiando y la que tengo que mantener, y una familia. Entonces, si me dicen mañana se acabó su trabajo, pues claro que es válida esa preocupación. Pero yo siento que esa es la parte de la desmoralización de pronto del soldado. Yo no le creo ese cuento de que, oiga, ya no bombardeen, entonces ya como le digo a la gente que ya no se puede bombardear, entonces ese soldado se me desmoralizó. No, yo no creo en eso. Yo creo que la gran preocupación de miles de soldados que tiene Colombia es que muchos se van a quedar sin trabajo. Y esa es una grave equivocación. No es que se queden sin trabajo, van a cambiar de trabajo. Su trabajo ya no va a ser perseguir guerrilleros, sino su trabajo va a ser custodiar las fronteras y hacer que las bandas criminales se apoderen de los sitios en donde actualmente las FARC tienen el control del narcotráfico. Y cuando hablo control del narcotráfico, hablo de lo que cobran por cada gramo de cocaína que se mueve en este país, porque esa es una fuente de financiación del grupo guerrillero. ¿O ustedes cómo creen que se financia un grupo con 20.000 hombres? Ese es el otro pajazo mental. ¿Cuántos hombres creen ustedes que hay en armas en Colombia en las FARC? Dicen las fuerzas militares, dice la inteligencia, hay 8.000 hombres. No, las FARC no son más de 9.000 en armas, pero sin armas son 14.000 personas más, milicianos, que no tienen arma, pero que son guerrilleros, que llevan y traen información, que llevan y traen remesas, que llevan y traen municiones. Estamos hablando de una guerrilla de cerca de 20.000 personas.
Entonces no nos equivoquemos, son 20.000 guerrilleros. Esos también, podría decir uno, están desmoralizados, porque su única forma de vida y lo que han visto en 14 o 15 años de vida es andar con un fusil, caminando por la selva. Le digan, no, mijo, mañana tiene que empezar a estudiar vigilancia, o la niña, vas a entrar a trabajar en un salón de belleza, porque ese es el trabajo que le van a ofrecer al guerrillero. ¿O ustedes creen que va a salir por un ministerio? No, señor. El guerrillero raso va a salir a trabajar como albañil, como empleado de obras públicas, la señora como la niña del salón de belleza, la que aprende a limar las uñas, a cortar el pelo. Esos son los trabajos que van a tener nuestros guerrilleros, porque hasta ahí va su educación. A medida que ellos se eduquen y se capaciten, pues van a tener obviamente otro nivel de vida. Pero no todos son como Iván Márquez, o como Granda, o como La Tanja. No. Eso no, es pueblo. Y al pueblo hay que educarlo. Esa es la otra de la paz. Hace poquito escuchaba una frase del procurador que decía: señor periodista, ¿usted cree que cuando se firme el acuerdo de la paz en La Habana vamos a tener paz? Le dije, pues claro que no, la paz no va a llegar. Le dije, claro, procurador, tiene razón, porque es que la paz es salud, la paz es educación, la paz es trabajo, la paz es presencia del Estado. Y si eso no hay en nuestro país, no vamos a tener paz. Siguiente, next. Mira, aquí tenemos una pregunta de Vicencio y era siguiente. Además de los índices de tanto de los soldados que ya no están en este tipo de situaciones que se decía de violencia, ¿qué otros indicadores se evidencian para demostrar que hay un avance en las negociaciones entre el gobierno y el Estado? Bueno, si uno pudiera, es que ese dato no se lo van a dar a uno, no lo dan. Pero si este dato se pudiera tener, nos evidenciaría de qué nivel es la tregua que ha hecho las FARC. ¿De qué nivel? Tengo un dato que ya ahorita lo voy a dar. Pero a los soldados, al soldado de Colombia, cuando entra a prestar su noche de guardia, o cuando entra a un batallón, le dicen: tome, mijo, un fusil y 50 cartuchos. Yo quiero saber, en el último año, ese soldado, esos 50 cartuchos, ¿hace cuánto que no los renueva? No ha disparado un solo tiro. Si uno pudiera contabilizar los tiros que se han dejado de disparar en este país, podría llegar a tener un indicador solamente en las fuerzas militares. Pero tengo para mi amigo Villavicencio. El nivel de ataque en las poblaciones de Colombia, hostigamientos y emboscadas, se han reducido en el país en el último año en un dramático 97%. Eso habla muy bien de las FARC y habla muy mal de las FARC. Muy bien porque han cumplido la tregua, y muy mal porque el 97% de los ataques terroristas que se habían registrado en el pasado eran responsabilidad de ellos. De ese tamaño puede que nos dé otro factor de una indicación de cómo se ha avanzado eso, al menos en detener un poco la guerra. Bien, claro, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta y se hace de la sede de Hermano aquí en la ciudad de Bogotá, que nos está acompañando el profesor Guillermo, y es la siguiente, Carlos. ¿La ONU ya está haciendo verificación en La Habana o cuándo empieza este proceso? No, ojo, la verificación es acá. La verificación tripartita, o sea, van a ser tres organismos encargados de hacer la verificación, pero la verificación ¿de qué? Del cese al fuego cuando sea bilateral. Hasta el momento no tenemos sino un cese al fuego unilateral de una de las partes. La verificación se hará para el cese de fuegos bilaterales entre las dos partes, entonces todavía no entra en funcionamiento ese papel. Listo, Carlos. Aquí tenemos otra pregunta desde Cali, la profesora Rosemary, y pregunta: ¿qué saben los militares de los Estados Unidos? Es una pregunta de los estudiantes de la ciudad de Cali.
¿Qué saben los militares? ¿Qué saben de los militares que aún se encuentran secuestrados? ¿Que si ahí hay militares secuestrados? Sí, eso me respuesta. No, yo no conozco, no sé si uno, pero no. Hay desaparecidos. Ese es otro pajazo mental. ¿Ustedes creen que después de 5 o 10 años de no tener pruebas de supervivencia de una persona, esa persona está viva? No, esa persona se murió en el conflicto. Esa persona se murió. Estado, siente a esas personas y díganles, esa persona tiene que cambiar de estatus. Ya no es desaparecida, se murió. Pero ojo, esas personas que quedan vivas son las que tienen que hacer el duelo y son las que exigen verdad, justicia y reparación. Esas son las víctimas y para ellos hay un punto especial de la agenda. En consecuencia, pues yo no creo que militares secuestrados haya en este instante, además de los que están desaparecidos, que yo creo que ya están muertos. Bien, acá hay una pregunta, profesor. Él plantea esa pregunta. ¿Está el Estado preparado para el post-acuerdo o la sociedad colombiana está preparada para el post-acuerdo? No estamos preparados. El día que el Estado, el día que todos los que estamos acá le digamos al presidente Santos, presidente, haga la paz, ese día estamos preparados, todos. Pero mientras haya un sector tan poderoso, diciéndole, no me gusta, no quiero, no y no, es muy difícil. Yo digo esta también es una apreciación personal. ¿Quiénes están preparados para la paz? Los negociadores de las FARC y los negociadores del gobierno, los que están en La Habana. Aquí nos falta muchísimo. ¿Usted está dispuesto a vivir al lado de un guerrillero? ¿Usted está dispuesto a que en la empresa de su papá hayan 3 o 4 guerrilleros o ex guerrilleros? Caracol Televisión acaba de poner al aire una novela que se llama La Niña. ¿Algunos de ustedes la han visto? Es lo más parecido a lo que vivimos los colombianos. Es lo más parecido. ¿Y ven las dificultades de esa niña? Cuando en la casa la mamá le dice, es que usted es una guerrillera, y sus hermanos le dicen, es que usted es una guerrillera, y la tratan como la tratan, ¿creen ustedes que este Estado está preparado? Nos falta mucho. Y la paz no es una vaina ni de 2 ni de 3 años. Eso puede llevar una década. Cambiar el chip nos puede demorar 10 años. Pero por esas nuevas generaciones vale la pena. Bien, tenemos unas preguntas adicionales, ya vamos a cerrar. Preguntas de Cartagena. ¿Qué recomendaciones daría usted para preparar a la población desde la academia? Estos espacios son fundamentales. Las FARC está haciendo un ejercicio bien interesante desde La Habana. Si, por ejemplo, estoy convencido que la Universidad Antonio Nariño le escribe, o yo puedo decirles, yo les llevo también la carta, no se preocupen, que quieren saber un tema puntual de la agenda de negociación, ellos tienen una persona, no un vocero de prensa, uno de los miembros de la mesa de negociación que podría grabar un video de 15, 20 minutos explicándole a este auditorio cuál es su posición sobre, por ejemplo, cese de hostilidades o dejación de armas o de justicia y reparación. Y yo creo que esos son los espacios que nos hacen falta para entender lo que ellos quieren, lo que persiguen y lo que están en los acuerdos, lo que se va a firmar. Estos espacios para saber qué es lo que sucede allá son fundamentales y no los tenemos. Y en la academia es donde se tiene que abrir.
Yo he visto que ellos métanse ustedes a YouTube y denle por molestar, mensaje de las FARC a Universidad Nacional de Colombia. Hay un taller de yo no sé qué vaina, nada, y ellos los tipos mandan un mensaje de 5 o 4 minutos. Y hay posiciones interesantes, seguramente muchas de ustedes no estarán de acuerdo. Bueno, otras dicen, oiga, no es tan descabellado lo que piensan estos tipos. Se podría hacer o podríamos hacerlo. Y hay que leer mucho, hay que buscar. Soho, me imagino que los hombres de este auditorio, la mayoría conocemos la revista, ¿cierto? Soho. Las mujeres también, pero no lo dicen. Ellas lo ven también, pero no lo dicen. Hay un artículo en donde le preguntan a Tanya, la guerrillera europea de las FARC, sobre la que yo tenía una resistencia, porque yo decía, esta vieja no me aportaba mucho, pero después de que leí ese artículo me cambió un poquito la visión de ella. Soho le dijo, ¿por qué no le pedimos el favor de que se escriba un artículo diciendo cómo se ve usted dentro de 20 años? ¿Cómo se ven ustedes dentro de 20 años? ¿Han hecho ese ejercicio? Háganlo porque ahí se evidencia lo que nos falta por hacer. Ese artículo es maravilloso porque esta señora sienta cuál es su posición, no solamente el conflicto, sino cómo se debe ver el conflicto dentro de 20 años. ¿Y saben qué dice ella? Que dentro de 20 años seguramente se estará riendo de lo que se le ponía al proceso de paz para que no saliera adelante. Y hablaba ella de que en 20 años se veía a ella dictando clase en la primera universidad ubicada presencialmente para indígenas colombianos en el Cauca. Así se ve ella dentro de 20 años. Pero además cuenta un poco de vainas de cómo sería el país dentro de 20 años. Léanse ese artículo, Tanya, FARC, en la revista Soho. Y ya para terminar, vamos a hacer otra pregunta. Vale. Desde la Universidad de Cartago, profesor Heriberto, y la estudiante, y esa gente. ¿Cómo posibilitar nuevos escenarios de participación de la juventud en la construcción de la convivencia pacífica en el marco del post-conflicto? Miren, esa vaina del post-conflicto me sabe a cacho. Me sabe a cacho porque imagínense que he visto colegas que están haciendo notas que dicen el Putumayo en el posconflicto y hacen entrevistas. ¿Cuál posconflicto? Si es que no hemos entrado al posconflicto, ¿cómo vamos a hacer notas de una vaina que no ha sucedido? El posconflicto vendrá. ¿Estamos preparados para el posconflicto? No estamos preparados. ¿Estamos educados y capacitados para el posconflicto? Nos falta mucho. Estos escenarios son los que deben preparar a la gente para el posconflicto y a las generaciones que van a ser las que dirigen el país. Eso de que usted va a ser el gobernante del mañana no es paja, es verdad. Eso de que usted va a ser el gerente de la empresa en el mañana, eso es cierto. Y si usted no está preparado, pues ni va a ser gerente, ni va a ser un buen gerente. Nos falta mucho. Los medios de comunicación deben aportarle algo más que una novela para que nos eduquemos y podamos entrar realmente en ese proceso de paz. Miren, lo de firmar en La Habana es lo de menos. Firmar es lo de menos. La foto es lo de menos. ¿Recuerdan la mano de Timochenko con Santos hace unos meses? ¿Qué pasó con esa foto? Es lo de menos. No hemos llegado a firmar el acuerdo. Entonces, ¿la foto qué fue? Paja. 23 de marzo, paja. Tenemos es que prepararnos para realmente afrontar la decisión de que queremos vivir en paz. Y eso nos va a llevar mucho tiempo. Carlos, disculpe, yo le había dicho que íbamos a hablar con aquellos estudiantes. Ya se me pregunta y si no, será 2003. Claro, con mucho gusto.
Bueno, sí, dale. Buenos días. Bueno, mi pregunta, su ahorita mencionaba al final que la paz es salud, la paz es educación y trabajo, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, si es salud, entonces ¿por qué las empresas le deben 12 billones de pesos a los hospitales? Y el ministerio no hace nada. La educación, cada vez se cierran más cupos en las universidades públicas. Y el trabajo, el desempleo sigue aumentando. 2% subió, 2 puntos. Y somos el segundo país en América Latina como el más desigual. Y global somos el 7º puesto. Entonces, yo me pregunto si el presidente Juan Manuel Santos trabajó tanto para la paz, digamos, no fue en concreto eso. Si no fue todo, pues trabajó, digamos que sí, hizo bastante y ha adelantado más que yo doy sí a la paz, pero digamos que no lo trabajó todo. Y hay cosas que le quedó por fuera y son importantes para nosotros como los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Aquí nos hemos preocupado. Y fíjense que no es solamente Santos, el otro lado de la oposición del proceso también se han preocupado por el no a nada de lo que hayan en La Habana. Y lo de acá, ¿qué? Las personas que se mueren en esos famosos paseos de hospitales. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con las EPS que tienen que cerrar y que no tienen cómo pagar? ¿Qué pasa con los muchachos que no pueden ya literalmente estudiar? Ayer se conoció una cifra aterradora. Se acabaron en Colombia en el último mes 200.000 trabajos, muchachos. 200.000 personas que tenían trabajo este mes ya no lo tienen. Subió el desempleo. Esas son cosas que el Estado y el gobierno tienen que ponerse en las pilas. Por lo que decía la estudiante, la paz no es solamente dejar o silenciar fusiles. Si fuera la paz eso, ya la hubiéramos alcanzado. La paz no eran las 4 gallinas de tiro fijo, porque ese es el otro lío, ¿no? Dicen, si a tiro fijo le hubieran devuelto las 2 gallinas, los patos y la vaca que le robaron, las FARC no existirían. Pero no solamente a tiro fijo, fueron a miles de campesinos que los sacaron de sus tierras, que los mataban por pesar distinto y que no había fórmula de juicio más que la famosa corte de franela o corte de corbata. El corte de corbata, ¿saben qué significaba? Cogían a la persona, la degollaban y por la parte donde abrían el machetazo le sacaban la lengua. Eso se llamaba el corte de corbata. ¿Por qué me vengo de corbata aquí, muchachos? Ya para terminar. Porque ustedes merecen respeto. La credibilidad no la da una corbata, pero sí le da la seriedad al tema que ustedes querían tratar hoy. Y llevo corbata a La Habana y me pongo corbata en La Habana porque es que yo a La Habana no voy de vacaciones. Estamos hablando del fin de 50 años de conflicto. Si eso no es serio, estoy jodido. Por eso no voy ni de guayabera, ni de pantaloneta, ni en chanclas. Les cuento esta infidencia. Primer día de los diálogos de paz en La Habana. 14 periodistas colombianos y 9 iban con bermudas, chanclas y guayabera. No pudieron entrar. El gobierno cubano exigió que para poder entrar a cualquier paso del proceso de paz, las personas, como es natural, tienen que ir vestidas con zapato, con vestido, o mejor, pantalón y camisa. Si van para la playa, el camino es por otro lado. No es aquí. Aquí se habla de paz. Y el asunto de muertos, de credibilidad, de paz, de 50 años para acabar un conflicto, merece que uno se ponga la corbata como cuando va al Congreso o como cuando está cubriendo al presidente, al ministro o cuando le está hablando un guerrillero. Por eso me pongo corbata y porque ustedes merecen que la persona que se para aquí
sea una persona seria. Y a mí me gusta la corbata. Muchas gracias. Este es su mío. ¿Sí? Sí. Yo creo que para comenzar a entender y cuando ya se firme ese conflicto, deberíamos de dejar a un lado todos esos estereotipos de santos seguros. Porque yo creo que la situación del país actualmente, más que porque no se hayan centrado en educación, trabajo, que son unas problemáticas también importantes, es que la gran mayoría de recursos se están invirtiendo en la guerra para combatir a las FARC. Entonces yo creo que debemos entender que si hacemos un proceso y se logra acordar la paz, Colombia no solo va a cambiar en la seguridad y acabar la violencia, sino va a avanzar en educación, trabajo, porque todos esos recursos se van a poder invertir. Estoy de acuerdo contigo. Una apreciación. Estas que a mí me encantan las cifras que evidencian cómo nos matamos, porque otros dicen, el Estado colombiano ha invertido miles y miles de millones de pesos que hubieran podido servir para salvar vidas o alimentar colombianos, en campañas de publicidad para convencernos de que las FARC eran terroristas, asesinos, secuestradores y la peor calaña del mundo. Miles de millones de pesos. Hoy está invirtiendo miles de millones de pesos para convencernos de que ni son secuestradores, ni son terroristas, ni son la peor calaña del mundo. Son colombianos que merecen, como nosotros, vivir en paz. Es una contradicción muy berraca. Y hay otro factor que quiero que ustedes se les quede por allá en la cabecita. El peor mal que hoy tiene Colombia no se llama ni las FARC, ni se llama Santos, ni se llama salud, ni se llama falta de educación. No, el peor mal que tiene Colombia hoy se llama la corrupción. Eso es lo peor que le ha podido pasar a Colombia. La corrupción. Vale. Listo, que me esperan en el carro. Muchas gracias.